cineasta Jean-Luc Godard decía: hay que encargar una película del oeste a John Ford, un thriller a Alfred Hitchcock y una película poética a nadie, porque es siempre un fracaso. En el clima cultural del nuevo milenio, parece que la poesía no interesa a nadie. El caso es que en nuestro país atravesamos un verdadero auge poético en nuestra literatura. Parte de este apogeo es la obra del joven poeta costarricense Gustavo Arroyo, que publica su tercer poemario en la editorial de la UNED. Gustavo Arroyo es un escritor costarricense, poeta. Ha publicado hasta la fecha 3 libros de poesía, 2 de ellos con la UNED. Debutó con el libro Dialéctica de las Aspas, con la editorial de la UNED. Posteriormente publicó Circunferencia de Diámetro Variable con la editorial Uruk. Y ahora regresa con el sello UNED con un libro que se consideró uno de los mejores, la crítica lo consideró uno de los mejores del año 2016, Los Amores Imaginarios. El trabajo poético mío inició en San Ramón, allá tal vez con una parte previa ahí de exploración y después con la fundación de Ceniza Huetar, que aún se mantiene. Es un colectivo poético que va a cumplir en enero 6 años. El grupo ha sido una forma de expansión y de compartir, pero nunca me he quedado con solo lo que se hace en el grupo. Entonces, por ahí en ese sentido, sí me interesó mucho empezar, como te decía antes, un asunto más metódico, cierto direccionamiento de lecturas. Empecé a estudiar literatura valiosa, o al menos la que se recomendaba, o busqué gente que me recomendara lectura valiosa y busqué yo mismo cómo ir pues, nutriendo ese proceso. De ahí y de un momento que también fue culminante, que fue el pertenecer a la experiencia de tráfico de influencias, dirigida por Alfredo Trejos en su momento, pues ahí creo que el máximo aporte que se dio de ese grupo a mi proceso fue el hecho de llegar a creer que se puede hacer y compartir con voces muy maduras y con voces muy críticas, y eso pues ayudó bastante como a ir perfilando cosas, y de ahí nace Dialéctica de las Aspas, que es una primera aproximación a una poética que voy desarrollando progresivamente, ¿verdad? Maldito sea tu nombre, ciudad. Maldito sea todo lo que ese nombre dice, y aún más, lo que calla, lo que tuerce, la estopa que guarda bajo la piel. Maldita seas, ciudad, por haberme visto nacer, mientras ignorabas el dato, por dejarme como el único árbol de corteza enferma que no merece el intento. El miedo es tal vez la expresión central del libro, no su tema central. En el fondo, yo creo que particularmente en mi obra concreta, y hay una intención también de así hacerlo, el tema fundamental quizás sea más bien la derrota. O sea, la vida como una derrota. De hecho, no por casualidad están los epígrafes generales del libro, en el cual hay uno de Houellebecq que dice: no le teman a la felicidad no existe, o sea, punto. Y está el de Pier Paolo Pasolini también, que dice que todo falso sentimiento, no lo digo literalmente, pero todo falso sentimiento alberga la idea de que sí existe. Entonces, realmente concibo la vida no como algo propiamente infeliz, pero la vida misma no pasa más allá de ser una derrota entendida en buenos términos. No estamos hablando aquí de una derrota en sentido, ¿cómo diríamos? Simplista, ¿no? Más allá de... Y tal vez la niñez, por esos temas que hablamos de recurrencia en el libro, la niñez y el miedo, tal vez la niñez es la parte más temprana de esa derrota, la parte más inocente de esa derrota. Por eso inclusive el poemario termina con una sección de ¿dónde quedó la inocencia? Y conforme avanza en la experiencia humana, el asunto de ir tomando absoluta conciencia de que de esta no vamos a salir vivos, y de que, en fin, es una derrota en construcción, empieza entonces el miedo a acechar de una forma cada vez más fuerte. De hecho, por eso la tercera parte del libro abre de una vez con la idea clara: tengo miedo de los amores imaginarios. O sea, ya el miedo empieza a ser una expresión
de la certeza final de esa derrota, que es una derrota infieri, en haciéndose de manera irremediable. Hemos iniciado hablando de Godard porque vamos a hablar de cine. Los Amores Imaginarios es una película franco-canadiense del año 2010 que nos cuenta las vicisitudes de un triángulo erótico entre 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer. La trama devela lo retórico, coreográfico hasta esquemático y sobre todo imaginario del sentimiento amoroso. Parece que una relación amorosa entre 3 evidencia con más fuerza su situación de indolencia, como diría Roland Barthes, su inactualidad, su abandono hacia la soledad de una afirmación que nadie profesa. El libro jamás te va a contar la historia de la película para nada, de hecho para mí sería un desmérito hacerlo así, sino que hay ciertas situaciones, ciertos reflejos que a mí me produce la película, que trato de plasmarlos en el libro de formas muy diversas, muy diferentes inclusive. Por eso digo que el nivel de influencia de la película en el libro es un nivel prismático. Pasa por el prisma de mi situación intelectiva y yo trato de reproducirlo creativamente de otra forma. En cuanto al libro, hay algo ahí, otra parte mayor de la derrota, otra parte fundamental de aquella derrota que hablaba anteriormente es que en la película existe una confusión bastante severa, no una confusión mala, sino una confusión interna entre todo el núcleo de personajes, entre la preeminencia de si el sexo o el amor, y qué es lo que está moviendo la situación en el fondo. Eso está también plasmado ahí en el libro también, cuando nos damos cuenta de que desgraciadamente y con mucha frecuencia la situación sexual es más fuerte que el mismo amor, y que el mismo amor que muchas veces se torna imaginario, y ahí vendría todo un juego entre lo amatorio y lo sexual, que sí está bastante desarrollado en el libro. Cuando he dedicado el libro a mucha gente, le he puesto el estribillo que yo creé de que se firma la obra y escribo porque los amores imaginarios muchas veces son los únicos reales. Eso es lo que me produce más que todo la idea central de la película, no la idea central, sino la emoción que produce en mí y que yo trato de reproducir de manera prismática en el poemario. El Grillo Cantor, de Susan Soto. Reúne a personajes muy diversos que en sus experiencias cotidianas tejen historias con valores que se irán descubriendo en una lectura divertida y amena. Gustavo es un autor bastante particular, que a través de su estética, a través de su estilo, ha logrado ya llamar la atención justamente del medio literario, de los autores, de los lectores, de los críticos, que encuentran elementos muy interesantes en su propuesta, en su trabajo, un estilo distinto, un estilo diferente, que es lo que nos ha venido ofreciendo, que cristaliza muy bien en este libro, Los Amores Imaginarios, precisamente. Gustavo Arroyo toma la película Los Amores Imaginarios como pretexto compositivo para su último libro. Al respecto, el poeta nos dice: me interesa que sea un prismático, donde los conceptos que me deja la película los trato de decir en poemas. Pero en realidad la colección es bastante más que la película, es sin duda un delicado trabajo poético, como afirma el escritor costarricense Germán Hernández. La derrota inminente desde la evocación del momento actual contrastado con la niñez. O sea, ver cómo esa derrota se va haciendo inminente y matizada por el miedo. Ahora, el miedo no es un enemigo, el miedo es una realidad. Quien lo niegue deja de ser humano, o sea, quien lo niegue no ha conocido la humanidad. Ese miedo, además de que aterra, es un bastión al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es lo único que muchas veces nos permite seguir expectando a ver cómo sigue haciendo rutas de serpiente esa derrota, ¿verdad? Hasta ahí consumándose. O sea, mi obra lleva esas preocupaciones filosóficas y psicológicas fundamentales, o al menos eso quiere llevar. Aquí tampoco es fácil para mí decir qué es mi obra, lo dije al inicio, sino me gusta mucho hablar de pretensiones. Lo que yo pretendo con la obra es
X o Y situaciones, X o Y propósitos. No sé si al final, y no soy buen juez para decir si lo logra, por lo menos los planteamientos vienen desde ahí. Malditos sean tus roedores y policías, tus maestros orgullosos de ser maestros, tus ambulancias y ventas de frutas. Malditas las horas del reloj de tu obelisco, las ásperas almohadas de tus moteles, los rincones que orinan quienes desean enseñar por dónde. La poesía y la prosa no son mundos distantes, mucho menos opuestos. De hecho, la poesía tradicionalmente la hemos entendido en verso, lo cual no obsta que en este momento desde hace mucho tiempo, lo vemos con Rimbaud o con Baudelaire inclusive, mucho tiempo antes, la poesía también se expresa en prosa. O sea, el poema puede existir en verso o puede existir en prosa, es algo que es difícil que la gente, a veces resulta difícil que la gente lo comprenda, pero la poesía está en el contenido, no en la forma de presentación. Entonces, aunque existen en el poemario muchos textos que se presentan en forma de prosa, pues la intención fundamental, que es lo que sí puede dividir géneros, que también en este momento cada vez está en una zona más gris, hablo ya de narrativa, poesía, ensayo, pero lo que divide géneros en el fondo, si es que acaso algo los divide aún, es la intencionalidad. Y sigo pensando que los textos, independientemente, concretamente en Los Amores Imaginarios, aunque estén muchos de ellos en prosa, la intencionalidad es evidentemente poética y por eso se poetiza mediante esos textos, ¿verdad? Entonces es un asunto que no es meramente formal, sino más bien meramente intencional. Tengo miedo de los amores imaginarios y más aún de los reales. Estoy harto de la testosterona aparente y de los amigos que viven en la casa donde nacieron sin ningún respeto por la evolución y la historia. Me cansé de las lecturas ensayadas y de la gente que se complace con lo que escribe. ¿Quién dijo que escribir debe llevar a la complacencia y no más bien al estrujamiento de las diferentes vidas que conforman la única que gastamos? La eterna disyuntiva entre ¿para qué escribir y por qué no hacerlo? Escribir para acrecentar el pánico. He ahí una vena abierta que juega a acabar las cosas de pronto, brevemente, con el apuro de los satélites, tan superior al de los planetas, tan inferior al de los electrones. Acaba las cosas de pronto, de manera inesperada, como cuando nos distraemos por un instante y malogramos la masturbación que nos entretuvo el cuarto de hora. Para mí, lo indecible de la poesía es simplemente poder expresar cosas que de pronto uno no sabe que piensa. Es una forma como de expandir un poco la mente. Si me dejan usar la analogía, diría que es como usar una especie de droga que te pone en sintonía con otras formas de pensar el lenguaje. Es un lenguaje rarificado, no es como lo que yo te estoy diciendo ahora, no son mensajes como directos. No es que sea una caja de misterio que hay que tratar de resolver, sino simplemente de que te ayuda a concentrarte en las palabras, en lo que dicen, en cómo suena, la fisicalidad de las palabras. Y creo que esa es una de las funciones más importantes funciones políticas de la poesía más importantes. Te ayuda a mantenerte en sintonía con cómo se dicen las cosas, qué es lo que hay detrás de las cosas que se dicen. Eso está en la base de entender un poema, pero también en la base de entender un discurso político. La gente tiende a pensar que es una cosa muy sublime, muy etérea,
Y creo que eso está relacionado con el miedo que la mayor parte de la gente tiene al respecto a la poesía. Encontrás un montón de gente que te dice, sí, a mí me gusta mucho leer, leo muchas novelas, leo libros de historia, leo enciclopedias, pero yo no leo poesía. Y creo que es parte de ese miedo. Es muy difícil decir que este poema me llegó mucho porque usualmente, y tratar de que otra persona entienda eso, porque usualmente tiene que ver con circunstancias personales, ¿no? Qué sé yo, pasa lo mismo con la música. Uno escucha una canción toda la vida, después algo pasa, no sé, terminas una relación o algo, volvés a escuchar esa canción y haces clic con eso. Pero esas son relaciones muy subjetivas con los poemas. La función más práctica, más real y directa, y que creo que de lector a lector se puede comprobar, es que siempre estás cambiando la forma de percibir las cosas. Y es una forma, entonces, la poesía, de poner atención a las palabras y de cómo se dicen las cosas. Es un ejercicio, en primer lugar, del escritor de sentarse a tratar de reducir una experiencia a la forma más intensa de decirlo. Y cuando uno lo lee también, debe recibir esa intensidad también. Y para mí eso es un ejercicio político también, porque hace que las palabras tengan el significado plano en que lo utilizamos todo el tiempo, pero además de eso, revele otros significados, y eso para mí es tan importante a la hora de leer un poema como a la hora de entender un discurso político, por ejemplo. Las implicaciones que tienen las cosas que decimos, cómo lo decimos y cómo modifica eso la forma en que nosotros actuamos. El psicópata. Los expedientes descalificados de Otto Vargas. Reúne el fruto de 20 años de investigación periodística y policial. Comienza con un hecho fortuito. El autor y su familia fueron los últimos en ver con vida a las víctimas de la masacre de la Cruz. Esta obra es el tercer poemario de un autor serio. Se compone de 5 partes. Se detiene en temas como el transcurrir del tiempo, el cambio, la muerte, la niñez y, claro, en lo imaginario de la realidad amorosa. Es un pentagrama muy fino atiempado con interludios en prosa que dialogan con su voz lírica. Sí, este libro ha sido un trabajo sumamente interesante. Gustavo es un autor que siempre está muy dispuesto no solamente a trabajar los textos, se pule muchísimo en ellos, sino luego a entrar en esa dinámica de conversación con el editor justamente para tratar de encontrar los mejores elementos y tratar de reforzarlos o de potenciarlos. Este libro, Los Amores Imaginarios, en cuanto a edición, además nos trajo muchísimas satisfacciones. Tiene en la portada un detalle de una obra sumamente conocida de Gustav Klimt, porque lo que se estaba buscando un poco era esta relación con el título, Los Amores Imaginarios, precisamente. Y bueno, y aquí quisiera hablar un poco también del título, porque se puede leer en diferentes perspectivas. Una, a través del psicoanálisis, por ejemplo, la noción de que todos los amores son construcciones, precisamente. Otra, más bien en clave realista. Existen amores verdaderos y existen amores falsos o amores imaginarios, precisamente. O sea, hay 2 tipos de amores, o hay diferentes tipos de amores según la otra perspectiva. Y cuando estábamos trabajando en la portada, algunas del concepto que tenía Gustavo precisamente era la idea de, quería buscar la imagen de una madre con un niño, que es un tipo de amor justamente. Además, algo que es tabú, si se quiere, comentarlo, discutirlo, debatirlo socialmente, porque se parte de que es el amor puro, de que es el amor perfecto, de que es el amor sin cuestionamientos, sin condicionamientos, y detrás de eso existe todo un condicionamiento social. Pero bueno, estuvimos probando diferentes cosas en la portada y finalmente llegamos a estas imágenes de las pinturas de Gustav Klimt, que un poco juegan con esta idea de las diferentes personas, los diferentes cuerpos que se entrelazan, haciendo alusión a esas relaciones, a esos amores imaginarios. Las 5 secciones que componen el libro no podrían entenderse por sí solas, pero sí tienen una particularidad cada una. Y ahora que decir de un asunto musical en el fondo, cada una constituye una secuencia. No es una secuencia ni lineal, ni temporal, ni acabada, porque esos 3 conceptos de secuencia me daría pena tratarlos así. O sea, si algún problema o si un gran problema tiene cierto sector de la literatura nacional y de la literatura en general, es querer
trabajar las intenciones de una forma simplista. O sea, no me vas a ver, o pocas veces me vas a ver a mí haciendo una secuencia lineal, haciendo una secuencia temporal, haciendo un cuento que se acabe. Entonces esas secuencias van jugando armónicamente con conceptos diversos, pero son en sí mismas secuencias. Maldita la tibieza, los atardeceres detrás del parque, las constelaciones que nunca vemos. Reniego de la pertenencia y el gentilicio como una perra que ingiere su placenta para luego vomitarla. Las secuencias no pretenden historias acabadas, ni siquiera pretenden historias, empecemos por ahí, pero no pretenden historias acabadas o situaciones acabadas. Entonces, si hay tal vez todo un juego armónico, sinfónico que se pretende en medio, te decía por ejemplo con la oscuridad común de las ciudades, la primera sección, el tema fuerte y recurrente va a ser un montón de situaciones entre ciudades también, o donde al menos se mencionan, a veces ni siquiera se menciona una, nada más es un prismático recurrente con el asunto de la ciudad, y donde me sirve para introducir el tema crudo de la niñez, haciendo también un homenaje que va a terminar en la última sección a Eduardo Valverde, con los hijos de Sitting Bull y sus crueles y humanísimos niños asesinos, ¿verdad? Eso es, en la segunda sección, entre metafísica y barbarie, es un galanteo entre la guerra como escenario de todo lo posible, y por un lado la muerte, pero no por el otro la vida, sino los ángeles. Hay un juego ahí también, no como opuestos. En la tercera sección es el miedo de principio a fin. Y también es la sección más prismática respecto de la película de Javier Dolan, ¿verdad? Ahí es donde más vertidos están ciertos conceptos que yo puedo extraer y tratar de poetizar. La cuarta sección se denomina regresiones, porque son poemas trabajados, son 5 poemas trabajados a partir de 5 poemas de dialéctica de las aspas. No es repetir esos poemas ni siquiera conceptualmente, pero es, tal vez al igual que te lo digo en la película, volver a pasar por el tamiz esos poemas para que produzcan o para ver qué reacción emotivo, conceptual producen en mí para seguirlos, no reelaborando, sino elaborar discursos paralelos o contestatarios en relación a ellos mismos. Actúo por convicción, odio por defecto, aborrezco cada museo, cada grifo, cada espacio posible de tu médula electrificada. Al odiarte me odio, ciudad. Un dolor me sobrepasa desde el andamio y la conciencia. Un dolor que se confunde con asco. Un poeta no puede abstraerse de reproducir lo que ha vivido en su obra. Volvemos al punto del simplismo, pero tampoco se trata de que el poeta venga y cuente su vida, como mucha gente cree que eso es una literatura valiosa. No se trata de contar lo que una vez pasó, sino en saber decir algo sobre eso que una vez pasó, que no es lo mismo. Y mucho más, en un nivel mayor, poetizar o tratar de poetizar sobre algo que una vez pasó sin tratar de decir lo mismo, pero sabiendo que la motivación inicial viene de ahí. Todos podríamos decir mucho de situaciones que no hemos vivido, pero no podríamos nunca dejar lo que hemos vivido sin contarlo, sin decirlo. Aunque no haya intención de hacerlo. O sea, la experiencia, lo vivido se te va a salir a la hora de crear. Y vos decidís cómo. Entonces, si de una manera dolorosa y simplista, o de una manera dolorosa y o simplista, o de una forma que produzca algo que intente ser valioso, inclusive desde el trabajo y la elegancia, ¿verdad? Son situaciones diferentes, pero quien diga que se abstrae de su propia historia para escribir, o sea, ningún artista en general puede abstraerse de su propia historia y vivencia para hacer su obra. Va a estar reflejado de una forma o de otra, en un nivel o en otro, pero sería muy pretencioso y absurdo pensar que podemos aislarnos en burbujas para crear. Los amores imaginarios es un sueño de niños asesinos. Es lo injusto de cada fusilamiento. Es el hundirme en la ausencia, el arrebatamiento de la belleza. Es una perra que gime desde sus vértebras. No es muerte en Venecia, es muerte en Montevideo. Es el exilio interno, la ciudad del acabose,
Es una pluma de ave atascada en la alcantarilla. Es un lúcido apostillado al arte de la guerra. Es un deambular por ciudades espectrales y sumarias habitadas por decentísimos demonios.